Muchas gracias, señora presidenta, y aprovecho también para agradecerle a los colegas por sus saludos de cumpleaños. Bueno, rápidamente, es difícil en 5 minutos poder plantear todos los puntos sobre sectores tan importantes, pero yo quiero comenzar con uno que creo que aglutina los dos sectores o los une. Es la necesidad de cambiar el modelo de ciudad, porque una de las principales contradicciones en Bogotá es la que existe entre el interés general y el interés particular de los negociantes de la especulación del suelo urbano, de los negociantes inmobiliarios. Y distintos gobiernos en esa contradicción, de ese choque, se han ido para favorecer a los especuladores del suelo urbano. Así lo planteaba la propuesta del POT del exalcalde Peñalosa, y entre otras cosas también eso fue una medida, un enfoque que se incluyó en el famoso decreto para la construcción en alturas de la alcaldía de Gustavo Petro. Ahí les recomiendo a las colegas de Colombia Humana que revisen los análisis que hizo el profesor Mario Noriega, quien nos acompañó hoy, sobre ese decreto en alturas y cómo favorecía el interés particular de los negociantes inmobiliarios. En esto del plan de desarrollo yo creo que hay avances importantes en esa contradicción en lo que tiene que ver con la protección de la estructura ecológica principal. Veníamos de un modelo de ciudad que intentó hacer un volteo de tierras, especialmente en el norte de la ciudad, y en este plan de desarrollo se plantea una clara intención de proteger esta estructura ecológica principal. Yo creo, señora secretaria de Ambiente, que se pueden precisar y ajustar algunas metas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reserva Van der Hamen, yo creo que hay que precisar un nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Van der Hamen, que son las medidas que se requieren para la restauración y para la conservación de este ecosistema estratégico. Tengo algunas preocupaciones sobre los proyectos vinculados a la estructura ecológica principal, porque se mencionan continuar con algunos contratos que ya se firmaron sobre los humedales. Por ejemplo, uno que tiene que ver con el humedal de Córdoba. Me gustaría saber cuál es específicamente ese contrato y los contratos que se mencionan en la tabla que aparece en el articulado del plan de desarrollo. La otra manifestación de esta contradicción entre el interés general y el interés particular de ese negocio inmobiliario tiene que ver con los proyectos de renovación urbana. Se venía implementando en la ciudad un enfoque de proyectos de renovación supremamente agresivos que expulsaban a los moradores tradicionales de amplias zonas de la ciudad. En esto el plan de desarrollo, señora secretaria de Hábitat y gerente de la ERU, creo que hay contradicciones. Por un lado está el programa 32, que establece la revitalización, cambia el enfoque de renovación a revitalización, eso es muy positivo, pero entra en contradicción porque el plan también promueve, por ejemplo, los proyectos de renovación alrededor de los corredores de transporte masivo, que era uno de los puntos principales del POT que se cayó el año pasado, y que después de la caída del POT quedó incorporado ese tipo de proyectos a los decretos que dejó firmados el alcalde Peñalosa. Ahí hay una contradicción y eso se debería aclarar, y se debería plantear que todo proyecto de renovación que se adoptó desde en los años anteriores debe revisarse a la luz de este criterio de la revitalización. Yo creo que hay cosas avanzadas en Hábitat, como el programa de mejoramiento integral o el plan de terrazas. Es importante precisar el porcentaje mínimo para BIS y VIP, como lo planteó el profesor Mario Noriega. En lo que tiene que ver con descontaminación del aire, señora secretaria, están las metas de reducción de contaminación, pero no veo una meta de actualización o de adopción de un nuevo plan decenal de descontaminación. Y creo que esto es importante porque el plan que se adoptó en el año 2010, pues ya pasaron 10 años, ya hay que actualizar varias de las medidas incorporadas en ese plan, y no está esa meta precisa de actualizar el plan decenal de descontaminación. En reasentamiento yo tengo muchas preocupaciones. La forma como se ha implementado la política de reasentamiento ha sido atropellando a comunidades, porque en primer lugar la forma como se define el alto riesgo no mitigable es una forma bien antidemocrática. No solamente se tienen en cuenta los factores técnicos o de la ingeniería, sino también se hace como un análisis costo-beneficio y se mide o se compara qué es más barato, hacer la obra de mitigación o reasentar a las familias. Y se cometen atropellos. Por ejemplo, en la localidad de Usme, en el barrio de La Fiscala, hay personas que llevan años, décadas viviendo allá, barrios de origen informal que fueron legalizados, con viviendas más o menos cómodas, donde viven 1, 2, 3 familias, viviendas de 70 metros cuadrados, y el Estado lo que les dice es: ustedes se tienen que ir, y se tienen que ir para un apartamento de 40 metros cuadrados. Yo creo que eso hay que cambiar, esa visión y ese enfoque de las políticas de reasentamiento.
Lo de doña Juana, pues en 4 años no se puede tener la planta de aprovechamiento porque ese es un proyecto bien atrasado. En el 2015 se prorrogó esa licencia ambiental. Peñalosa prácticamente no hizo nada, pero sí me llama la atención que el plan esté estableciendo que el distrito recupere la gestión y la gerencia pública de ese operador mientras implementa un sistema o una tecnología distinta. Y yo creo, señora secretaria, con esto termino, señora secretaria de Hábitat, que ETV tiene que aparecer como un protagonista, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como una protagonista para la masificación de las tecnologías de la información. Muchas gracias, señora presidenta.